En el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver: China acaba de mostrar al mundo su plataforma Cerebro Robot que permite a las personas controlar máquinas con sus pensamientos. Elon Musk no quiere quedarse atrás y mostró su Neuralink permitiendo que personas con parálisis controlen sillas de ruedas usando su chip en el cerebro. Una nueva, entre comillas, estación espacial fue enviada al fondo del mar en forma de cápsula submarina habitable. El simulador perfecto, como la IA aprende a caminar en el mundo virtual sin equivocarse en la realidad. Corea del Sur presenta un traje robótico que viste al usuario por sí solo. Vamos a entender todo eso y algunas tecnologías más después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melis y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Es un hecho que los robots están aprendiendo a caminar, manipular objetos e incluso conversar con personas de manera cada vez más natural. Pero a pesar de los avances en la inteligencia artificial, los robots aún tienen dificultad para interpretar pensamientos humanos y traducirlos en acciones confiables. La empresa china de interfaces cerebro-computadora BrainCo afirma haber resuelto ese problema en cierta medida con su plataforma integrada Cerebro Robot. En lugar de depender de teclados, joysticks o comandos de voz, desarrolló una plataforma capaz de interpretar directamente la actividad cerebral del usuario para controlar robots y, quizá más importante, enseñarles a comprender mejor el comportamiento humano. Presentada durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghai, la plataforma combina interfaces cerebro-computadora con inteligencia artificial en un sistema que la empresa describe como el primer ecosistema integrado entre cerebro y robot. El objetivo no es solo controlar máquinas con el pensamiento, sino crear una forma mucho más intuitiva de interacción entre personas y máquinas. Todo comienza con un dispositivo en forma de gorro equipado con sensores de electroencefalografía que registran las pequeñas señales eléctricas producidas naturalmente por el cerebro a través del cuero cabelludo. A diferencia de los implantes cerebrales, este método es totalmente no invasivo y no requiere ningún procedimiento quirúrgico. Esas señales son enviadas a algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones relacionados con la intención de movimiento del usuario. En lugar de interpretar palabras o comandos previamente programados, el sistema busca comprender lo que la persona pretende hacer en ese momento. Una vez identificada esa intención, se convierte en comandos digitales capaces de controlar diferentes tipos de robots. Durante las demostraciones, la plataforma fue utilizada para comandar brazos robóticos, robots humanoides e incluso perros robóticos. Y uno de los ejemplos presentados, un brazo mecánico logró identificar la intención del usuario y tomar objetos como una manzana o una taza, utilizando únicamente las señales captadas por el EEG. Pero, según la propia BrainCo, el mayor potencial de esta tecnología quizá no esté en el control de manos. El verdadero objetivo es resolver uno de los mayores cuellos de botella de la robótica actual: la falta de datos de entrenamiento de alta calidad. Hoy, los robots necesitan observar miles de demostraciones humanas para aprender tareas simples. Aún así, muchas veces no logran comprender exactamente por qué una persona eligió determinado movimiento. Al registrar directamente la actividad cerebral durante esas demostraciones, la empresa cree que es posible crear conjuntos de datos mucho más ricos, reuniendo la intención humana, el movimiento ejecutado por el robot y simulaciones virtuales en un único proceso de aprendizaje. Eso permitiría entrenar inteligencias artificiales capaces de comprender no solo cómo se realiza una tarea, sino también cuál era la intención detrás de esa acción. Naturalmente, aún existen desafíos importantes. Interfaces basadas en EEG captan señales mucho más débiles que los implantes cerebrales, volviendo la interpretación más sensible a ruidos e interferencias. Además, BrainCo todavía no ha divulgado resultados detallados sobre precisión y desempeño en ambientes reales, lo que significa que la tecnología aún necesitará pasar por validaciones independientes antes de una adopción a gran escala. Aún así, la propuesta apunta a un cambio interesante en el futuro de la robótica. De hecho, ahora veremos cómo Neuralink acaba de realizar un logro muy similar al de China.
Después de permitir que personas con parálisis movieran un cursor en la pantalla de una computadora, Neuralink acaba de dar otro paso importante. Por primera vez, participantes de su estudio clínico demostraron ser capaces de conducir una silla de ruedas motorizada usando únicamente la actividad de su propio cerebro conectada al chip tecnológico en sus cabezas. La demostración aún forma parte de una investigación experimental, pero muestra cómo las interfaces cerebro-computadora comienzan a salir del ambiente de los laboratorios para resolver desafíos reales de la movilidad humana. En el centro de esta tecnología está el implante cerebral M1, desarrollado por Neuralink. Con cerca de 23 milímetros de diámetro, aproximadamente el tamaño de una moneda, se implanta directamente en el córtex motor, región del cerebro responsable de planear los movimientos voluntarios. Desde ahí, más de 1000 electrodos distribuidos en hilos ultrafinos registran en tiempo real las señales eléctricas producidas por las neuronas. Incluso cuando una persona ha perdido completamente los movimientos del cuerpo, esas áreas del cerebro continúan generando actividad eléctrica cada vez que imagina realizar una acción. El implante captura esos patrones neuronales y los envía a un sistema de inteligencia artificial entrenado para interpretar la intención de movimiento del usuario. En lugar de mover músculos, esos comandos pasan a controlar un cursor virtual exhibido en una pantalla. Es justamente ese cursor el que se transforma en el volante de la silla de ruedas. Al imaginar empujarlo hacia adelante, el usuario hace que la silla avance. Movimientos mentales hacia atrás hacen que el equipo retroceda. Derecha e izquierda controlan las curvas, mientras diferentes posiciones también permiten ajustar el asiento y el respaldo. Cuanto más lejos se desplace el cursor del centro, mayor se vuelve la velocidad de la silla. Durante las pruebas, los participantes recurrieron pasillos internos y áreas externas utilizando una cámara instalada en la propia silla de ruedas. La imagen era transmitida en tiempo real al sistema de navegación, permitiendo que el usuario siguiera exactamente el trayecto mientras controlaba todos los movimientos únicamente mediante la actividad cerebral. Otro aspecto importante del proyecto es la seguridad. En lugar de mantener un comando activo indefinidamente, el cursor regresa automáticamente a la posición central cuando el usuario relaja la concentración. Como consecuencia, la silla reduce gradualmente la velocidad hasta detenerse por completo. Ese comportamiento disminuye el riesgo de movimientos involuntarios en caso de que la atención se interrumpa durante la conducción. La demostración forma parte del estudio clínico PRIME, iniciado en 2024 para evaluar la seguridad y el desempeño de la interfaz cerebro-computadora de Neuralink. Según las últimas actualizaciones de la empresa de Elon Musk, diversas personas alrededor del mundo recibieron el implante M1 hasta el 22 de junio. A inicios del año, Neuralink reportó 21 participantes con implantes en 4 países, mientras su estudio separado, el GB Prime, en el Reino Unido, había reclutado 7 pacientes hasta mayo de 2026. A pesar de los resultados prometedores, se resalta que la tecnología aún permanece en fase de investigación clínica y no ha recibido aprobación definitiva de las autoridades regulatorias para uso comercial. Aún así, el avance deja claro que las interfaces cerebro-computadora están evolucionando mucho más allá del control de computadoras. Por primera vez, comienzan a devolver autonomía física a personas que perdieron la capacidad de moverse. Y si esta tecnología continúa evolucionando al ritmo actual, controlar máquinas únicamente con el pensamiento podría dejar de ser una demostración de laboratorio para convertirse en parte de la vida cotidiana de miles de personas. La tecnología de los lentes de contacto han evolucionado mucho. Los primeros lentes eran de vidrio y resultaban incómodos para usar todo el día. Hoy los lentes están hechos de materiales suaves, como el hidrogel de silicón, y son prácticamente imperceptibles en los ojos. Pero aún existe un problema que afecta a millones de personas. Quienes tienen córneas con formas irregulares normalmente necesitan recurrir a lentes personalizados, que pueden costar cientos de dólares, requerir varias consultas y tardar semanas en estar listos. Ahora, los investigadores de la Universidad de Waterloo, en Canadá, desarrollaron una tecnología que permite cambiar completamente ese proceso. Utilizando impresión 3D y un nuevo tipo de silicón, lograron fabricar lentes totalmente personalizados en cerca de 20 minutos.
El principio parece simple, pero exige una enorme precisión. Primero, se realiza un mapeo detallado de la córnea del paciente para crear un modelo digital tridimensional. Con esa información, un software diseña un lente cuya cara interna reproduce exactamente la forma del ojo, mientras la superficie externa se ajusta a proporcionar la corrección óptica necesaria. Luego, ese modelo se envía a una impresora 3D capaz de fabricar el lente capa por capa. El mayor desafío estaba en el material. El silicón es considerado uno de los mejores materiales para lentes de contacto porque es flexible, biocompatible y permite el paso de oxígeno, características fundamentales para mantener la salud de los ojos. Sin embargo, no era compatible con los procesos convencionales de impresión 3D. Para superar esa limitación, los investigadores desarrollaron una nueva formulación de silicón hidrofílico, capaz de imprimirse con precisión sin perder sus propiedades mecánicas y ópticas. Otro obstáculo surgió con la propia fabricación aditiva. Los objetos producidos por impresión 3D normalmente presentan pequeñas irregularidades entre las capas, imperceptibles en piezas comunes, pero suficientes para causar incomodidad y perjudicar la visión en un lente de contacto. La solución fue aplicar un recubrimiento ultra fino que elimina esas imperfecciones sin alterar la forma personalizada del lente, preservando tanto la transparencia como la precisión óptica. Las primeras pruebas en laboratorio mostraron resultados bastante prometedores. Los lentes presentaron biocompatibilidad con los tejidos oculares y desempeño óptico semejante al de los lentes comerciales ya disponibles en el mercado. Ahora los investigadores se preparan para iniciar pruebas en condiciones reales y avanzar con el proceso de patentamiento antes de la futura comercialización. Los científicos siempre han visto en las olas del mar una de las mayores fuentes de energía limpia del planeta. Pero construir equipos capaces de sobrevivir años enfrentando tormentas, corrosión y impactos constantes sin romperse es un gran desafío. Ahora una empresa sueca afirma haber superado justamente ese obstáculo. Su boya generadora de electricidad acaba de recibir la certificación más rigurosa de la industria de energía offshore, acercando la energía de las olas a su primera aplicación comercial a gran escala. Y el detalle más curioso es que toda esa tecnología fue inspirada en el funcionamiento del corazón humano. Desarrollada por Core Power Ocean, la boya C4 representa un enfoque diferente a los intentos anteriores de aprovechar la energía de las olas. En lugar de simplemente resistir la fuerza del mar, trabaja en sintonía con el movimiento del agua. Con cerca de 9 metros de diámetro, 18 metros de altura y aproximadamente 100 toneladas, la estructura permanece anclada al fondo del océano por un cable tensionado. Cada vez que una ola eleva la boya, ese cable la jala suavemente hacia abajo, creando un movimiento continuo de subida y bajada que acciona un conjunto de engranajes conectado a un generador eléctrico. La energía producida se envía luego a tierra firme por cables submarinos. Pero el verdadero diferencial está en un sistema llamado Wave Spring. En lugar de funcionar como un amortiguador, reduciendo el movimiento de las olas, actúa como un resorte inteligente capaz de amplificar la oscilación de la boya cuando el mar está tranquilo. Así, una ola de apenas 1 metro puede generar un desplazamiento de cerca de 3 metros, aumentando significativamente la cantidad de energía capturada. Durante tormentas, el comportamiento se invierte. El sistema se vuelve mucho más flexible, permitiendo que la boya acompañe el movimiento del océano sin sufrir impactos excesivos, estrategia que permitió al equipo resistir olas de hasta 18 metros y medio sin daños estructurales. El plan de la empresa no es utilizar una sola boya, sino instalar decenas de ellas en conjuntos llamados Core Packs, formando parques de generación capaces de abastecer a cientos de miles de hogares. A diferencia de la energía solar, que depende de la luz del día, o de la energía eólica, que varía según el viento, las olas mantienen un comportamiento mucho más constante, ofreciendo una producción previsible prácticamente todo el tiempo. Hace 25 años, la humanidad vive de manera continua en la Estación Espacial Internacional, una estructura que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra. Mientras tanto, el ambiente que cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta sigue siendo mucho menos explorado. Ahora, una empresa británica pretende cambiar esa realidad. Acaba de colocar en el fondo del mar un nuevo hábitat marino que puede marcar el inicio de una nueva era para la investigación oceánica. Ha
A pesar de los enormes avances en la tecnología de buceo, los científicos aún enfrentan una limitación fundamental. Cada expedición exige largos periodos de descenso, ascenso y descompresión, haciendo que buena parte del tiempo se consuma únicamente en el desplazamiento. Esto reduce drásticamente el tiempo disponible para investigaciones y vuelve los estudios de larga duración extremadamente caros y complejos. Fue precisamente para eliminar ese obstáculo que la empresa Deep desarrolló el Vanguard. El hábitat fue instalado a unos 17 metros de profundidad cerca de los Cayos de Florida y representa el primer hábitat humano en mar abierto que se construyó, probó e implantó en Estados Unidos. Con poco más de 10 metros de longitud, fue diseñado para alojar hasta 4 acuanautas durante misiones de 5 días o más, funcionando como una base permanente para operaciones en el fondo del mar. La gran ventaja de este concepto es que los investigadores dejan de iniciar cada inmersión desde la superficie. Viviendo en un ambiente presurizado, pueden realizar varias salidas diarias para explorar arrecifes, probar equipos y monitorear ecosistemas sin repetir todo el proceso de descompresión entre una actividad y otra. Esto aumenta significativamente el tiempo útil de investigación y permite acompañar fenómenos naturales de manera continua, algo extremadamente difícil con las técnicas convencionales. Pero el Vanguard es solo el primer paso. Servirá como plataforma de pruebas para un proyecto aún más ambicioso llamado Sentinel. La propuesta es desarrollar hábitats modulares capaces de mantener equipos viviendo en el fondo del océano por cerca de un mes, creando una infraestructura permanente para investigaciones científicas, desarrollo de nuevas tecnologías e incluso entrenamiento de astronautas. Y esto tiene todo el sentido porque vivir en un ambiente aislado, confinado y totalmente dependiente de sistemas de soporte vital presenta desafíos muy semejantes a los enfrentados en futuras misiones espaciales. Hace años era común decir que uno de los mayores desafíos de la robótica era algo que hoy resulta sorprendentemente simple: enseñar a un robot a caminar sin caerse. Cada nuevo ambiente exigía semanas de pruebas, miles de intentos y un riesgo constante de dañar equipos que cuestan cientos de miles de dólares. Pero una nueva tecnología promete cambiar completamente esa lógica. Entrenar a un robot mediante aprendizaje por refuerzo significa permitirle experimentar, equivocarse e intentarlo de nuevo millones de veces hasta encontrar la mejor estrategia. Este proceso funciona muy bien en computadoras, pero se vuelve extremadamente caro cuando ocurre en el mundo real. Cada colisión puede romper sensores, actuadores y componentes mecánicos. Además, reiniciar las pruebas exige tiempo, mantenimiento y costos elevados. La solución encontrada fue transferir prácticamente todo ese aprendizaje a un ambiente virtual que reproduce el mundo físico con un nivel de fidelidad sin precedentes. El primer paso de esta tecnología comienza de manera sorprendentemente simple. Un operador recorre el ambiente solo una vez utilizando una cámara común. A partir de esas imágenes, algoritmos de reconstrucción tridimensional transforman el lugar en un modelo digital extremadamente detallado. En lugar de crear solo una representación visual, el sistema también reconstruye la geometría del ambiente, permitiendo que el robot vea obstáculos, superficies, pasillos y objetos prácticamente de la misma forma que lo haría en el mundo real. Esa precisión es fundamental porque elimina uno de los mayores problemas de la robótica moderna: la diferencia entre la simulación y la realidad. Pequeños errores de escala o posicionamiento solían comprometer todo el entrenamiento virtual. Ahora la reconstrucción genera un ambiente donde lo que la inteligencia artificial ve corresponde con mucha más fidelidad al espacio físico que encontrará después. Es en ese escenario virtual donde entra el aprendizaje por refuerzo. Durante millones de simulaciones, el robot aprende a caminar, evitar obstáculos, encontrar rutas alternativas y recuperar el equilibrio ante situaciones inesperadas. Como todo este proceso ocurre dentro de la computadora, las fallas dejan de representar pérdidas financieras. La máquina puede caerse miles de veces en pocos minutos sin causar ningún daño al hardware. Cuando el entrenamiento termina, entra en acción la tecnología conocida como transferencia Zero Shot. En lugar de programar o adaptar nuevamente el sistema, la política de navegación aprendida en la simulación se transfiere directamente a los robots físicos. Utilizando solo cámaras RGB integradas y sus propios sensores internos de movimiento, el humanoide consigue recorrer el ambiente real prácticamente de la misma manera que lo hacía en el mundo virtual. Los investigadores también descubrieron otra ventaja importante. Como el entrenamiento está basado en imágenes altamente realistas, el robot aprende a reconocer elementos que normalmente pasan desapercibidos
desafíos para sensores tradicionales, como cables finos en el suelo, trípodes, placas de señalización y pequeños objetos que suelen provocar accidentes en ambientes industriales. Este enfoque puede reducir drásticamente el tiempo necesario para implementar robots en fábricas, centros logísticos y edificios comerciales. En lugar de semanas o meses de calibración en el lugar, buena parte del entrenamiento podrá realizarse incluso antes de que el robot llegue a su destino. Ponerse una ropa parece una de las tareas más simples del día a día, pero para millones de adultos mayores, personas con discapacidad o profesionales que necesitan colocarse equipos de protección rápidamente, ese proceso puede representar un enorme desafío. Ahora, investigadores de Corea del Sur y de la Universidad de Stanford desarrollaron una tecnología que parece salida de la ciencia ficción, una ropa capaz de vestirse prácticamente sola en el propio usuario. El sistema utiliza pequeñas estructuras flexibles semejantes a enredaderas que se incorporan al propio tejido. Cuando reciben presión de aire, avanzan gradualmente, jalando la ropa a lo largo del cuerpo mientras la voltean al revés durante el desplazamiento. En lugar de empujar toda la estructura hacia adelante, el robot crece únicamente por la extremidad, adaptando continuamente su trayectoria a la forma de la persona. Esto permite que acompañe curvas, pase por espacios estrechos y continúe avanzando incluso cuando la superficie presenta diferentes niveles de fricción. Como resultado, el usuario puede seguir caminando o realizando otras actividades mientras la ropa se coloca automáticamente. Otro diferencial importante es que el sistema prácticamente prescinde de algoritmos complejos de control. La propia ingeniería mecánica hace gran parte del trabajo. Gracias al comportamiento natural de esas estructuras neumáticas, la ropa se ajusta al cuerpo sin depender de cálculos sofisticados para cada movimiento, reduciendo la complejidad del equipo y aumentando su confiabilidad. Los investigadores creen que las primeras aplicaciones podrán surgir en hospitales, salas limpias de la industria de semiconductores y equipos de emergencia, donde ponerse equipos de protección rápidamente puede hacer toda la diferencia. Además, la tecnología puede ofrecer mucho más autonomía a adultos mayores y personas con movilidad reducida, permitiéndoles realizar una actividad cotidiana sin depender de la ayuda de terceros. Si te gustó este episodio, deja tu like que nos ayuda muchísimo y revisa tu suscripción. En tu pantalla tiene 2 nuevas sugerencias. Solo elige una y da clic que ahí te estaré esperando.